Y a lo mejor dice, es que entiendo esto, estoy de acuerdo con esto. Pero si pensamos, ¿cómo es de que predicamos la historia de David y Goliat? ¿Cuándo nosotros hemos escuchado un sermón acerca de David y Goliat? Porque casi todo. Cuando el predicador lo predicó, ¿de qué se trataba la historia de David y Goliat? Bueno, sé que muchas veces depende del predicador, pero es que David es Jesucristo y Goliat es el pecado, o David es Jesucristo y Goliat es Satanás, y hay opciones, hay muchas opciones. Y hay tantas opciones, ¿por qué? Porque eso no dice el texto, esto llega a ser subjetivo. Si hay simbolismo que nosotros estamos inventando, cada uno va a inventar un simbolismo diferente, una alegoría diferente. Esto no es saludable, esto no es bíblico. No vemos que los autores bíblicos hagan eso. Nuestro deber debe ser, ¿qué es lo que el autor de Samuel quiso comunicarnos con esa historia? ¿Quién es David? ¿Qué está pasando en el reino? ¿Cómo vemos el carácter de Dios en esa historia? ¿Qué nos enseña la historia de eso? Y luego después, claro, podemos hacer conexiones porque hay un segundo David. Podemos conectar el evangelio, claro, pero no decir de que David se trata de Jesús. David es David. Claro que luego aprendemos de que David va a tener un hijo que va a reinar eternamente, pero tengamos cuidado con la alegoría, porque en el momento que empezamos a alegorizar el texto, ya el autor de la Biblia, quien es Dios, deja de controlar su significado y nosotros ahora estamos determinando lo que significa el pasaje. Y nadie va a estar de acuerdo en cuanto al simbolismo, porque no está ahí en el texto, no es objetivo, será subjetivo. Entonces esto como que encaja perfectamente con nuestro trasfondo del catolicismo y nuestro futuro, que es la posmodernidad, de que el lector determina lo que significa, y como que es un sincretismo ahí de los católicos y los posmodernos a llegar a lo mismo, de que nosotros estamos diciendo al texto lo que significa en vez de escuchando del texto lo que significa. Primero, Manuel. Okay. Vale. ¿Ha logrado la reforma erradicar la influencia de Agustino de Hipona en Japón? Sí, lo erradicó. O sea, si la reforma ha podido erradicar esa influencia. No, bueno, primero, San Agustín no es de que todo lo que dijo era malo. Yo creo que era creyente. Pero sí hay razón de por qué los católicos también lo ven como el padre de su doctrina. Porque dijo algunas cosas equivocadas, algo que vemos en la teología histórica. Esto es aparte, no tiene que ver con hermenéutica, pero algo que vemos en la historia de la teología es de que la corrección a una herejía muchas veces resulta peor que la herejía en sí. De que agarrar más poder para poder controlar doctrina resultó en el sistema de los católicos que mucho peor. De que lo que enseñó Agustín acerca de la eclesiología causó mucho daño. Y sí, obviamente yo no soy amilenialista. Entonces él, era tal vez el promotor más fuerte en la historia de ese, lo que yo considero error. Entonces, no creo que ellos hayan erradicado las malas influencias. Pero también, San Agustín enseñó claramente acerca de la justificación por fe, y los reformadores lo usaron para contradecir los católicos. Y
y gracias a Dios que luego muchas almas llegaron a la fe por medio de sus escritos, ¿no? Entonces, sí, como muchos humanos, hay cosas buenas y cosas malas. Explicabas tú acerca de la alegoría, la hermenéutica alegórica. Se venía el versículo donde Pablo explica acerca de las cosas de Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿él está hablando ahí en alegorismo o está haciendo la palabra revelada por medio Sí. Sí, es una buena pregunta en Gálatas cuando Pablo habla de que cuando en la narrativa de Génesis Dios rechaza a Agar y a Ismael y instruye a Sara a sacarlos de la casa, de que esto simbolizaba la elección. Estoy como que dando un resumen, sí, parafraseando. Yo no veo de que Pablo esté alegorizando en el sentido que la gente lo hace, porque no está poniendo un punto que no está en el texto, sino que si tú lees Génesis, lees ese tema tan fuertemente de que el que nace primero no es necesariamente el escogido, ¿no? Ismael nace primero, Isaac es el prometido escogido. Luego Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú, el que nace primero, no es el escogido, y no depende del que corre, el que quiere, sino de Dios que escoge. Entonces, y luego Jacob tiene 12 hijos y no es Rubén, ni Simeón, ni Leví, sino que el que lleva la primogénita son los hijos de José, y luego Judá, que está en la línea del Mesías. Como que veo de que el texto mismo está presentando esa idea de que Dios prometió desde Génesis 3 de que la mujer iba a tener una simiente que iba a bendecir a todo el mundo. Luego ese hijo llega a ser hijo de Abraham y que Génesis está rastreando esa línea y que no depende de las obras o ningún otro factor, sino que depende del llamado de Dios. Como que no es algo que Pablo impone sobre el texto, sino que algo que es original a Moisés. ¿Sí me explico? Creo que haciendo buena exégesis podemos ver cómo Moisés también está esperando al Mesías. De hecho, cuando habla directamente al final de Deuteronomio 18, dice, Dios mismo os va a levantar un profeta después de yo. Dios va a poner su nombre en él, a él solamente oirás. Moisés tuvo la esperanza de ese hijo que estaba en el linaje de Abraham y de Eva. Entonces, no creo que Pablo esté creando algo, poniendo algo que no está ahí, sino que Pablo está sacando un simbolismo que el autor original puso. O sea, no estamos en contra del simbolismo. Estamos en contra de sacar algo de un simbolismo que no está en el texto, ¿no? Hay mucho simbolismo en la Biblia, mucho simbolismo. Cristo es el león de Judá, lees Apocalipsis, lees los profetas, hay mucho simbolismo. El problema es cuando hay una narrativa clara y tratamos esa narrativa como si fuese una parábola, como si fuese un símbolo, cuando el texto mismo no lo presenta como símbolo. Entonces creo que Pablo está identificando, por decirlo así, un simbolismo que Moisés dejó ahí en el texto. Así lo explicaría. Buena pregunta. Bueno, esto será un resumen rápido. Ya he mencionado un par de cosas acá. Pero obvio, si vamos a interpretar correctamente la escritura, tenemos que comprender de que aunque es un libro escrito por humanos, es un libro diferente a cualquier otro libro. Y por lo tanto, aunque lo interpretamos de acuerdo a las reglas normales de la gramática, la historia,
hay manera en que la tratamos diferente a cualquier otro libro. Entonces, hay un par de puntos. Primero, porque la Escritura es la única autoridad para nuestras vidas, porque Dios es el creador y solo a Él tenemos que rendir cuenta. Es su revelación. Es la única autoridad para nuestras vidas. Y me parece que, perdone que regrese otra vez a hablar de Latinoamérica, pero me parece que ahí está la clave para la mayoría de nosotros, de que, o si se trata de católicos que presentan su tradición como una autoridad por encima de la Escritura, o se trata de los carismáticos extremosos que están presentando sus propias profecías como autoridades por encima de la Escritura. El problema radica en que la Escritura no se presenta como la autoridad suprema. De que en Latinoamérica, o por los católicos o por ciertos carismáticos, cuando digo carismáticos es un problema porque es un grupo compuesto de tanto creyentes como incrédulos. Tenemos dentro de la misma etiqueta un Cash Luna, que es un hereje, y el pastor de las Asambleas de Dios, que es nuestro hermano. Tenemos a los carismáticos de solo Jesús, que niegan la Trinidad, y un hermano que cree de que Dios sana hoy. No sé, o sea, dentro de ese término, dependiendo de quién lo usa, puede significar muchas cosas diferentes. Cuando digo carismáticos extremosos, me estoy refiriendo a los falsos locos que ponen sus propias experiencias por encima de la Biblia, ponen sus propias profecías por encima de la Biblia. Prendes la tele y no escuchas una buena exégesis, escuchas las tonterías de gente que presenta a sí mismos por encima de la Escritura. Y tristemente, esto compone la gran mayoría del movimiento carismático. No es de que la mayoría pertenece a iglesias conservadoras que aman el Evangelio, es de que las iglesias de 40, 50 mil son de Cash Luna y de Benny Hinn y de otros que niegan el Evangelio. Entonces, mi punto es de que dentro de lo que se llama cristiano en Latinoamérica, o que sea católico, que los católicos hoy en día se les llama cristianos, o los carismáticos tipo Cash Luna, que se llaman cristianos, el problema fundamental, en mi opinión, radica en que no ven la Escritura como la suprema autoridad, en que es el Papa, o la tradición, o sus profecías, o lo que sea, pero al final de cuentas, no es la Escritura. La Escritura es la única autoridad en nuestras vidas, porque es inspirada por Dios, porque es Dios quien habla. O sea, porque ni siquiera puse un versículo ahí porque creo que es tan obvio. O sea, la Escritura es exhalada por Dios. Si Dios lo habla, tiene una autoridad por encima de cualquier palabra del hombre, ¿sí? La Escritura también es completamente suficiente. No necesitamos otras profecías, no necesitamos psicología, no necesitamos, tú pongas allí lo que quieras, no lo necesitamos para la vida y la piedad, porque todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad lo tenemos en la Escritura de acuerdo a 2 Pedro 1:3. Entonces, estas son presuposiciones que debo llevar al texto, de que ese texto es autoritativo para mi vida. Lo que Dios me dice, lo tengo que obedecer. Cuando leo la Biblia, no estoy con este libro y la Biblia, varios recursos, arriesgando todos para ver cuál será un buen consejo para mi vida. No, tengo una autoridad y es suficiente. Los otros libros a lo mejor me ayudan a comprenderla, pero no están a la par. No es de que tengo un problema médico y voy a
pedir ayuda con varios recursos, con un doctor, me meto en internet a ver unos artículos escritos por quién sabe quién que me va a recomendar tomar un té de nopal o no sé y curarme. Que la gente busca varios recursos, ¿no? Y con todo esto, no estoy hablando mal del nopal, pero no, en té no, por eso era broma, pero el punto que no es así, es de que si se trata de la vida o la piedad, hay una autoridad y es suficiente para todo, es la escritura. Ahora, la esencia de lo que es la Biblia es de que es inspirada por Dios. Ya hablamos de esto, de que Pedro dice que Dios está llevando los autores, están bajo la superdirección del Espíritu Santo para que el producto final, la escritura, sea exhalada por Dios. Y creo que es un punto importante cuando hablamos de inspiración, de que todo el texto lleva esa etiqueta, exhalada por Dios. No es de que los 10 mandamientos, súper exhalados por Dios porque escritos con el dedo de Dios. Y que las otras palabras de Moisés como que medio exhalados por Dios, porque él está llevándolos, o sea, inspirando a Moisés. Y no es de que estoy leyendo Mateo, bueno, las palabras en rojo, esta sí, es así porque habladas de Jesucristo. Las palabras en negro, por Mateo, entonces como que menos inspirado. Estás diciendo que las palabras de Jesucristo son más importantes que las palabras del Espíritu Santo. No, es de que todo es inspirado, exhalado por Dios, el mismo nivel de inspiración. Entonces, todo es exhalado por Dios. Ahora, esto aplica a nuestra hermenéutica porque significa, de un lado, de que la escritura lleva una naturaleza divina y eso lo hace diferente a cualquier otro libro. Si tú estás escribiendo mis palabras acá, en cualquier palabra que yo escribo, si tú me preguntas, oye, ¿por qué pusiste Biblia en vez de escritura ahí? Digo, no sé, fue la primera palabra que llegó a mi mente. A lo mejor escritura, ¿sabes qué? Escritura es mejor, las escrituras. O la escritura mejor porque, ahora que lo estoy pensando, es la palabra que Pablo usa en 2 Timoteo 3:16. Entonces, la verdad es que hubiera sido una mejor selección poner escritura. Entonces, cuando lees mis palabras, nunca das como que tanta atención con esa precisión, porque no siempre fue la mejor selección. Pero cuando se trata de la Biblia, siempre puedo ver, o sea, ¿por qué el autor escogió esa palabra y no otra? Y siempre puedo llegar a la conclusión, es por algo, fue intencional. Escogió esa palabra y no otra por algo. ¿Por qué sé esto? Porque sé que el Espíritu Santo tiene un vocabulario muy extenso, maneja muy bien el idioma, tenía bastante tiempo para pensar en qué iba a escribir, es decir, toda la eternidad, y decidió que esa fue la mejor selección, la mejor palabra para salvarme y santificarme. Entonces me importa los detalles. ¿Por qué plural en vez de singular? ¿Por qué pasivo en vez de activo? ¿Por qué pasado en vez de presente? Tengo que saberlo, porque cada aspecto de la gramática, cada aspecto de la morfología de cada palabra es intencional. ¿Por qué? Porque Dios lo escribió. Y Dios hace todo a propósito. No es ignorante de nada. Entonces, estamos tratando a la Biblia con una precisión
diferente a cualquier otro libro que estudiamos, porque el autor es Dios. Ahora, al mismo tiempo, nunca debemos de olvidarnos de que Dios escribió la Biblia por medio de autores humanos, con sus propios vocabularios, sus propios estilos, sus propios contextos. Y Dios no anula eso. Cuando lees una traducción, no es tan fácil de identificar porque es el mismo traductor a lo largo de toda la Biblia. Entonces el estilo se pierde un poco. Pero aún así, cuando lees 1 de Juan, es que lee muy diferente que Hebreos. O sea, es obvio que los autores humanos son diferentes. La argumentación, el vocabulario es completamente distinto. Cuando lees el Evangelio de Juan, 1, 2, 3 de Juan y Apocalipsis, que es el mismo lenguaje, el mismo estilo, la misma estructura, la educación es la misma. Y tenemos que recordarnos de que estamos lidiando con otra realidad. Esa realidad es de que Dios escribió su palabra por medio de autores humanos que escriben en un idioma humano. Hebreo no es un idioma celestial, presenta malas palabras. No, a veces predicadores llegan, sé que no estamos hablando de la predicación, pero llegan al púlpito y como que piensan que leer el diccionario griego santifica, como si griego fuese un idioma celestial. Griego es un idioma profano, común y corriente como cualquier otro idioma. Leer la definición en un diccionario no nos santifica, a menos de que nos ayude a entender la intención del autor bíblico. Pero el punto es de que tenemos dos verdades ahí. Escrito por Dios, escrito por autores humanos. Y vamos a estar toda esta clase lidiando con esas dos realidades, porque es un misterio de cómo es esto. Un misterio a la par con la unión hipostática. La unión hipostática es de que la persona de Jesucristo, una sola persona con dos naturalezas. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. No podemos decir de que Jesucristo es 100% Dios y 80%, o sea, 80% Dios y 20% hombre. No, es 100% los dos. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo era la relación entre la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo? No tengo idea. ¿Cómo es de que Jesucristo, siendo bebé, pero un bebé genuino, que Lucas nos dice, está aprendiendo cosas? Que los autores bíblicos dicen que ese Jesús que no conoció el día de su retorno, ¿cómo es de que Él está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder en todo el universo? Ni idea tengo, es un misterio, es una paradoja. En la misma forma, no podemos tratar la Biblia como 90% divino y 10% un producto de un humano. Suena tal vez herejía decirlo, pero es 100% un producto humano. Es de que también es 100% un producto divino, pero es 100% el producto de los dos. Un misterio. Y si exaltamos la divinidad, por decirlo así, de la Escritura, al punto de minimizar la humanidad de la Escritura, vamos a interpretarlo re mal. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que Pablo usa la palabra justificación y dar por sentado. Bueno, en Romanos el Espíritu Santo usa la palabra justificación. Seguro en Santiago el Espíritu Santo usa la palabra justificación igual. Pero no. Porque Pablo usa la palabra justificación de manera diferente a la forma que Santiago, que se llama Jacobo, escribe. Porque son dos autores diferentes con dos vocabularios diferentes.
guiados por el Espíritu Santo, escribir dentro de su contexto, y si lo interpretamos bien, vamos a comprender lo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que exaltar las dos naturalezas, que la Escritura, escrita 100% por Dios y 100% por un autor humano. No es de que Pablo se siente y, ok, Pablo, apóstol ¿de quién? Ok, de Jesucristo. Dios no está dictando esas cartas. O sea, si nos preguntamos por qué es que Pablo escribe a los colosenses, respuesta, está preocupadísimo. O sea, Gálatas, peor, está preocupadísimo de que ellos, van a apostatar de la fe y circuncidarse. Y los exhorta, los amonesta. ¿Por qué? Porque él mismo está preocupado de esto. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo es quien está guiándole para que el producto final sea palabras exhaladas por Dios. Las dos cosas.